Muy distinguidos y queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y aficionados a la historia y sobre todo a la memoria de nuestro gran libertador Simón Bolívar. El tema de hoy es muy interesante. Se trata del armisticio de Santana en el estado de Trujillo, Venezuela, 1820. Será presentado por nuestro gran amigo y gran historiador, doctor Oscar Monroy Vega. El doctor Monroy Vega es un zootecnista de la Universidad de Medellín, odontólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, posgrado en gerencia de salud, preparado en antropología forense en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, posgrado del Sistema de Garantías y de Calidad y Autoría de Servicios de Salud, maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Experiencia en INCORA, Secretaría de Salud del Quindío, Secretaría de Salud de Cundinamarca, construcción del puesto de salud de Nilo, Cundinamarca, Facultad de Odontología. Ha publicado en Analco, Asistencia, Asociación Nacional de Zootecnistas, ATOAS, FUDUN y de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Libro Santander, Educación y los Colegios Santanderinos. De manera que, como es nuestra tradición, él hace una presentación siempre muy interesante. Es un magnífico escritor y presentador, de manera que con el mayor agrado le damos la palabra al doctor Oscar Monroy Vega en el día de hoy, para que nos ilustre sobre el armisticio de Santana. Muchas gracias, doctor Miguel. Buenas tardes a todos y cada uno de los integrantes de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia. El tema de esta tarde es el armisticio, un tema supremamente importante hoy en día para los derechos humanitarios. Este armisticio ocurrió en el año de 1820 en un pueblo en el estado Trujillo llamado Santana, en Venezuela. Siguiente. Espiche la barra de espacio, las flechas o el cursor para pasar a la siguiente diapositiva. Ya. 25 y 26 de noviembre de 1820. El Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra, también conocido simplemente como el Armisticio de Trujillo, fueron dos acuerdos firmados entre la Gran Colombia y el Reino de España aquel 25 y 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana, estado Trujillo, en Venezuela. Las amistades comunes tanto de Morillo como de Bolívar lo propiciaron. El armisticio de Trujillo es un cese al fuego impulsados por los ejércitos de Bolívar y Murillo. Estos acuerdos fueron firmados en esa época del 25 y 26 de noviembre de 1820. El armisticio, como lo indica su nombre, implica un cese al fuego por parte de los ejércitos de Simón Bolívar y Pablo Morillo, es decir, España
y la Gran Colombia de la época, así como la regularización de aspectos como el trato a los prisioneros que cada bando tomaba y una tregua para 6 meses. En el ámbito político, el tratado significó también el reconocimiento de la República de Colombia, también conocida como Gran Colombia, por parte de España. De ese mes de noviembre de 1820, esos 6 meses se cumplían en abril del año siguiente, en 1821. Instrucciones. Pablo Morillo no tomó la iniciativa per se, sino que el capitán general Pablo Morillo recibe instrucciones el 6 de junio de 1820 desde España para que arbitre con Simón Bolívar un cese a las hostilidades. Sus amistades propiciaron este encuentro y Morillo informa a Bolívar sobre el cese al fuego unilateral del ejército español y la invitación para que negocien un acuerdo de regularización de la guerra. No era nada fácil. Para ello, lograron una entrevista. Los plenipotenciarios de ambos bandos se entrevistan en Trujillo el 25 de noviembre de 1820 y el mismo día se firma el armisticio entre la República de la Gran Colombia y España, el cual suspendía todas las operaciones militares en mar y tierra en Venezuela y confinaba a los ejércitos de ambos bandos a las posiciones que sostenían el día de la firma, según lo cual la línea de demarcación territorial sería la siguiente. El armisticio de 6 meses que se celebró entonces y que tanto se ha criticado no fue para mí sino un pretexto para hacer ver al mundo que ya Colombia trataba como de potencia a potencia con España. Y esto lo pensaba Bolívar para sus adentros. Y también se planteó el mismo Bolívar lo siguiente: el armisticio engañó también a Morillo y lo hizo ir para España y dejar el mando de su ejército al general Latorre, menos activo, menos capaz y menos militar que el conde de Cartagena. Esto ya era una inmensa victoria que me aseguraba la entera y pronta libertad de toda Venezuela y me facilitaba la ejecución de mi grande e importante proyecto, el de no dejar un solo español armado en toda la América del Sur. Así lo dejó Bolívar consignado en el diario de Bucaramanga, que le ayudó a escribir Luis Perú de la Croix. En esa entrevista, Bolívar llega a Santa Ana con una pequeña comitiva. Bolívar con una chaqueta azul raída y montando una cabalgadura que era un jamelgo, un mulo. Se preparan para hacer ese encuentro. Y allí fue objeto de ciertas burlas porque no se pensaba que el general Bolívar tuviera un aspecto con una chaqueta raída y un jamelgo. Eso era el jefe de los ejércitos gran colombianos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bolívar llega cabalgando. Bolívar sí sabía a qué iba y tenía la convicción de lograr ese armisticio. Al llegar, lo estaba esperando el ejército español en cabeza de Pablo Morillo,
personaje lo vemos aquí al frente con una pechera blanca y una guerrera roja. Y a su lado derecho, el mariscal Miguel de la Torre. Hacia el lado derecho, Bolívar se está apeando de su cabalgadura, el mulo que lo llevó, y su escolta hacen de palafreneros y comienza a descender lentamente y con mucha gallardía de esa cabalgadura. Morillo y de la Torre intercambian miradas y la presencia de Bolívar simplemente comenzaba el proceso de entrevista entre dos potencias, la España imperial y la Gran Colombia nuestra, no humilde, pero sí una nación naciente. Y al acercarse, ocurre uno de los eventos más importantes, el abrazo. Bolívar y Morillo, después de 10 años de luchas, comienzan a hablar y lo hacen primero a través de un abrazo. Este abrazo, Morillo había llevado a 2 dibujantes para que los momentos más relevantes tomaran esa nota. Y ese abrazo, Morillo dijo, hay que hacer una estatua en que estamos nosotros. Después de firmar las cosas, hay una cena y se reúnen Morillo, Miguel Latorre, Simón Bolívar y otros delegados. La mesa en forma generosa se prepara para ofrecer un banquete al calor de un vino y comienzan esos diálogos esperados por muchos años. El armisticio ya está firmado. Bolívar habla, Bolívar expone, Bolívar dice, Bolívar sostiene y Bolívar analiza. Esa mente privilegiada y preparada llevaba a través de su palabra la bienaventuranza de un encuentro para acabar con esa guerra. Latorre, el mariscal Latorre, español, escucha a Bolívar y lo escucha con atención. Por su mente pasarán muchas cosas, pero lo que comienza a ver es que está frente a un poderoso gestor de una guerra declarada. Morillo escucha y comienza a cambiar su criterio respecto a Bolívar. Se tenía la mediana idea de que era un personaje, tal vez lidiando una guerra, y comienza en su cerebro Morillo a apreciar esa estructura gigantesca del libertador Simón Bolívar. Morillo cambia su criterio respecto a Bolívar y percibe su gran preparación y vislumbra al estadista. Los argumentos son reposados y profundos por parte de Bolívar, llenos de argumentos valederos y muy sopesados
con la íntima convicción de su gran obra que está realizando, firme en sus argumentos y justo en visión patriótica. El Libertador ha expresado su sentir en forma sincera y sin alardes. Después de intercambiar esas ideas, Morillo invita a un brindis y ese brindis comienza a cristalizar los deseos de paz. Latorre también hace un brindis y ese brindis por la paz. ¿Qué había sucedido entonces por aquella época? El ejército republicano había logrado un considerable avance en el territorio de Nueva Granada. Recordemos que eran más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que comandaba el vicepresidente general Santander, porque Bolívar estaba haciendo en el campo la labor de la guerra. Además, en la capital de Santa Fe, a la cual entraron aquel 10 de agosto de 1819, después de la batalla de Boyacá, en el transcurso de 1820, las tropas independentistas habían tomado diferentes poblaciones como la provincia de Antioquia, Majagual en Sucre, Riohacha, Monpós, Barranquilla, Ciénaga y Santa Marta. Era la estatización de un estado que se conformaba cada vez y se consolidaba. Pero en España, paralelamente había comenzado la Revolución de Riego y el restablecimiento de Cádiz. Esa Constitución de Cádiz en 1811 reconoce a los países suramericanos como posibles repúblicas. Eventos que cimentaron un gobierno más tolerante a esas iniciativas republicanas en América. Tras recibir instrucciones desde la península, el general Pablo Morillo convocó a los comandantes republicanos a negociaciones para el fin de los combates, concretándose la iniciativa en noviembre de 1820. Y aquí, si miramos el hoy con el derecho internacional humanitario, los acuerdos logrados en Trujillo, conocido también como el Tratado de Regulación de la Guerra, son considerados como antecedentes a ese derecho internacional humanitario, ya que buscaron la humanización de las guerras de independencia a través del compromiso en ambos bandos de velar por el trato respetuoso hacia los prisioneros, la liberación de soldados capturados que estuvieran heridos o enfermos, la aplicación equitativa del derecho a hacer parte de los canjes de prisioneros y el derecho a recibir sepultura en caso de morir en combate. Y estando en esta celebración, llega el momento de despedirse. Pero a Bolívar no se despide así de hasta pronto, hasta luego, no, sino se le rinden honores como jefe de Estado para consolidar esa buena voluntad demostrada en la cena. Morillo le regala un libro y despide a Bolívar, y este libro es de
de Voltaire, el cual lo recibe Bolívar y le comenta a Morillo: es uno de mis autores predilectos, lo leeré con atención. Pero Morillo también le tenía otra sorpresa al general Bolívar y le regala un caballo muy hermoso, caballo para la altura de un gran jinete, el libertador Simón Bolívar, quien lo apreció y lo llevó consigo. Después de esa cena, Bolívar y Morillo duermen bajo el mismo techo y al día siguiente, muy temprano, a las 6 de la mañana, Morillo parte para La Guaira, donde se embarcará para España con el pretexto de que se iba a casar y con una cosa supremamente importante: jamás iba a regresar a la América. Pero las cosas no se dan como hubieran podido darse. Al año siguiente, en 1821, el 28 de enero, el armisticio se rompió antes de lo pactado. Ese 28 de enero de 1821, a escasos 2 meses, se produjo en un pronunciamiento en la ciudad de Maracaibo, que había permanecido realista casi desde el principio de la independencia, y el cual declaraba a la provincia de Maracaibo unida a la Gran Colombia. El general venezolano Rafael Urdaneta ocupó rápidamente la ciudad con varios batallones ligeros y depuso al gobernador Francisco Delgado, español. Pero el mariscal Miguel de la Torre protestó la medida como una violación del tratado, y Bolívar a su vez argumentó su legalidad. Al no llegar a un acuerdo sobre Maracaibo, ambos bandos acordaron el inicio de las hostilidades para el 28 de abril de 1821. El armisticio parecía haber llegado a un final. Sin embargo, a partir de aquí, el resto de los enfrentamientos violentos hasta el final del conflicto de la independencia estarían regulados por el Tratado de Regularización de la Guerra. La ciudad de Maracaibo sería ocupada de nuevo por los realistas en septiembre de 1822, después de su victoria en la batalla de Salina Rica. Y a pesar de la tregua establecida en el tratado que se rompió aquel mes de abril de 1821, estos acuerdos siguieron vigentes durante el resto de combates en el proceso de independencia de Nueva Granada y de Venezuela. Las consecuencias del tratado con el tiempo. Una, Morillo jamás regresó a la América. Para Bolívar fue un gran logro diplomático y una estrategia de manipulación política. El estadista había sopesado todas estas actividades para lograr convencer a la diplomacia del resto del mundo la idea de que Colombia había logrado el reconocimiento de España, cosa que no era cierta. A su vez se vanaglorió Bolívar por haber logrado engañar a Morillo para que deje al general Latorre al mando, quien era una persona menos eficiente desde el punto de vista militar, y vamos a ver esas consecuencias.
Aquel 24 de junio de 1821 ocurre la batalla de Carabobo. En el campo de Carabobo ocurrió el enfrentamiento entre el ejército realista a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y del ejército republicano, liderado por el general en jefe Simón Bolívar. Y aquel 24 de junio de 1821, la independencia de Venezuela se sella, pues la victoria fue del lado de los patriotas. Batalla de Carabobo. Bolívar, con su espada, combate hombro a hombro con sus soldados. Los españoles recibieron estas cargas de caballería y perdieron la batalla. Ese 24 de junio de 1821, la victoria alcanzada por el ejército patriota fue fundamental para la independencia definitiva de Venezuela y de otras naciones suramericanas. Carabobo. La batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela en el marco de las guerras hispanoamericanas para lograr la independencia. El 24 de junio de 1821 fue favorable a la libertad de Venezuela contra el ejército realista, defensor de la unidad del Imperio Español. Y esta batalla fue decisiva en la liberación de Caracas el día 29 de junio del mismo año. Esta batalla condujo a las huestes españolas a replegarse y a retirarse de Venezuela. Rugieron los cañones, pero pronto se silenciaron. En 1822, como consecuencia, el 11 de julio de 1822 marcó en la historia de la construcción de nuestra patria grande un triunfo para la causa bolivariana, al ocurrir la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a Guayaquil, actual Ecuador, que clamaba su incorporación a la Unión de Colombia la Grande. ¿Qué tuvo que ver Simón Bolívar en la batalla de Pichincha? El sueño de Simón Bolívar, basada en liberar América, tuvo uno de sus más grandes logros el 24 de mayo de 1822, con la batalla de Pichincha, cuando el ejército patriota, al mando del venezolano Antonio José de Sucre, dio la libertad al Ecuador. Y en esta batalla, la carga del ejército patriota triunfó y Ecuador fue libre. Pero veamos la entrevista con el general San Martín, ocurrido el 26 y el 27 de julio de 1822. De esta entrevista no hay un recuento histórico, porque Bolívar y San Martín se reunieron a campo traviesa, porque las paredes tenían oídos, y Bolívar y San Martín discutieron. Mas luego se supo que San Martín había renunciado a tener el puerto de Guayaquil en su frontera de Argentina. Y le dijo a Bolívar, sea suya la gloria, y Bolívar así lo logró. Y en el año de 1824, hace 200 años, ahora este 6 de agosto de 1824,
ocurrió la batalla de Junín, también conocida como la batalla silenciosa, en una elevación de terreno. Y la victoria obtenida en la Pampa de Junín ese 6 de agosto de 1824 por el Ejército Unido Libertador del Perú fue un paso decisivo para poner a fin de año de la guerra por la independencia, preludio del triunfo final en Ayacucho. Este es el campo de Junín. Fue una refriega muy reñida. Ese 6 de agosto de 1824 fue uno de los últimos enfrentamientos entre los ejércitos patriotas y realistas que se llevaron a cabo por la independencia del Perú, último bastión de la corona española. En el momento en que se desencadenó la batalla, las fuerzas militares realistas se encontraban divididas debido a la sublevación del general Pedro Antonio Lañeta en el Alto Perú. Simón Bolívar, líder del ejército patriota, aprovechó esta debilidad y atacó a las tropas encabezadas por el general José de Canterac. Fue una batalla corta pero contundente, de la cual salieron victoriosas las tropas patriotas. La derrota de los realistas repercutió en la desmoralización de este bando, que perdió el prestigio y la reputación que había alcanzado en batallas anteriores. Y llega a Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y aquí el héroe fue Antonio José de Sucre. ¿Cómo eran los bandos y cómo estaban compuestos? El bando peruano estaba compuesto en su mayoría por soldados ajenos al Perú, neogranadinos, venezolanos, argentinos y mercenarios europeos. El bando realista, si bien los oficiales eran casi todos españoles, los soldados eran mayoritariamente indios y mestizos oriundos del Perú. Y así llegó el año de 1825 y el territorio del Alto Perú se convirtió en otro país. Se llamó Bolivia, que es un país del centro de Sudamérica con un terreno variado desde los Andes, el desierto de Atacama y el bosque pluvial en la cuenca del Amazonas. A más de 3.500 metros de altura, su capital administrativa, La Paz, se ubica en el altiplano de los Andes con el monte Nevado y Limani de fondo. Cerca se encuentra el cristalino lago Titicaca, el más grande del continente, que se extiende por la frontera con Perú. Pero hay un agradecimiento. La Municipalidad de Lima le entrega agradecida la espada del Perú a Bolívar por Junín y a Sucre por Ayacucho. La espada del Perú representa un reconocimiento a la grandeza y al heroísmo del hombre que cruzó ríos y cordilleras para luchar por la liberación del yugo español de los pueblos de América. Bolívar caminó con su caballo y su ejército más de 106.000 kilómetros para lograr la libertad de estas nacientes naciones. En la entrevista con San Martín quedó plasmado que San Martín no se había equivocado al decirle a Bolívar: sea suya la gloria. Y Bolívar liberó a las suramericanas naciones y cumplió su sueño. ¡Qué bello es Bolivia! Lago Titicaca y la sierra. Y esta es la ubicación de Bolivia entre Perú, Chile, al norte de Argentina
y separada del Alto Perú. ¿Qué pasó? Bolivia, el 6 de agosto de 1825, firma el Acta de la Independencia que define el nacimiento de una nueva república con 5 provincias: Chuquisaca, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y La Paz. Y toma el nombre de Bolivia en homenaje a Bolívar. El país se declaró independiente el 6 de agosto mediante la Asamblea General de Diputados de la provincia del Alto Perú en 1825 con el nombre de República de Bolívar, que fue cambiado por República de Bolivia, independizándose del Perú. El mariscal Andrés de Santa Cruz, héroe nacional, fue el 7º presidente de Bolivia. El Alto Perú, que correspondía al territorio de la actual Bolivia, fue conquistado en 1538 por el conquistador español Pizarro, y la región fue incorporada al virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, Bolivia fue una de las primeras colonias españolas en rebelarse. Las revueltas se multiplicaron y fue finalmente después de la victoria de Sucre en Ayacucho que la región obtuvo su independencia ese 6 de agosto de 1825 y tomó el nombre de Bolivia el 11 de agosto del mismo año. Una constitución redactada por Simón Bolívar, quien había estado al frente de la revuelta, fue adoptada en 1826. Bolívar, el estadista. La inauguración. Aquel abrazo de Morillo y de el libertador Simón Bolívar se plasmó en una estatua. Perdón. El 24 de julio de 1912, en el gobierno de Venezuela, en la Plaza Armisticio de Santa Ana, se inaugura el monumento. Juan Vicente era el presidente en aquel momento de Venezuela, Juan Vicente Gómez, y selló el conmemorativo abrazo de Bolívar y Morillo al momento de verificar el Tratado de Regularización de la Guerra, considerado el principal antecedente del derecho internacional humanitario. Y quedó en Santa Ana, Trujillo, esa estatua. Las naciones latinoamericanas agradecidas. Ese armisticio fue el abrebocas de la realidad suramericana. Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Gracias a esa mente de estadista del general Bolívar, se logró que la guerra amainara y se cumple el sueño bolivariano de que estos países fueran liberados de España. 200 años después, esta conmemoración es para los latinoamericanos un argumento para volver a repensar en el sueño de Bolívar. No hay duda, como conclusión, de que el armisticio, aun con todas sus vicisitudes y el rompimiento anticipado, se constituyó en un precedente humanitario ante el mundo y por otro lado sirvió para abrir nuevas vías de diálogo y reconciliación en territorio venezolano, tal como lo fueron las capitulaciones de Maracaibo y Puerto Cabello firmadas hacia el año de 1823.
Es además aquel tratado un recordatorio del esfuerzo y cooperación mutua de los pueblos americanos por alcanzar el objetivo común de una patria libre y soberana. Bibliografía. Doctor Miguel, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que el armisticio lo estamos viviendo en nuestro país. Dios quiera de que lleguemos a buen puerto. Gracias, doctor Miguel. Mi querido doctor Oscar Monroy, verdaderamente es sorprendente su estudio y su presentación de hoy. Es un rasgo de la historia absolutamente trascendental, donde se consolida admirablemente el pensamiento del libertador y el resultado de su gigantesco esfuerzo en busca de la libertad y de la creación de repúblicas independientes. Lo felicito sinceramente porque usted es uno de los investigadores y sobre todo de historiadores más importantes de Sudamérica. En realidad, usted ha llegado hoy a darnos una importantísima clase, un recuento fundamental del tránsito de la libertad de nuestro país y de nuestros hermanos latinoamericanos. Es realmente algo muy importante para que conozcan en detalle las juventudes y las gentes de bien de nuestros países para evaluar lo que es el sentido inmenso de la libertad, de la independencia y sobre todo de las posibilidades de vivir en paz y a través de la concordia y la unidad hacer muy grande el pensamiento y la grandeza de nuestros países. Muchas gracias, doctor Monroy, por su intervención en el día de hoy. Muy amable. Quiero invitar a los distinguidos amigos hoy presentes a que hagan un comentario sobre esa extraordinaria presentación de nuestro gran amigo, el historiador Oscar Monroy. Adelante, queridos amigos. Veo algún mano. Doctor Miguel, A ver, no sé si me oyen ahí. así sí te estoy oyendo. El coronel Almario. Bueno, pues hemos tenido hoy indudablemente una conferencia importante, significativa y llena de información y de datos importantísimos para la historia y especialmente para nosotros como miembros de la sociedad bolivariana. Hay una conclusión que se me ocurre a mí a flor de labio de todo lo que hemos oído de mucho significado. Todo lo que se hizo en Colombia por nuestra libertad y en los países que la forman tiene un gran significado y una gran importancia. Por eso fuimos grandes, por eso hace 200 años no fuimos un ensayo, fuimos un país que hoy está en peligro muy grande, porque antes, en esa época a que nos estamos refiriendo, y se refirió el doctor Monroy, la gente que mandaba y que tenía la dirección de la patria y de lo que significaba a ella, eran verdaderos ciudadanos, verdaderos hombres en toda la extensión de la palabra. Lo contrario a lo que hoy padecemos, ratas, presumiendo de líderes, ratas que intentan destruir lo que hace 200 años se creó con grandeza. Esa es la parte triste y pienso yo
que lo dijo entre líneas el doctor Monroy. Estos 200 años han pasado y se pretende, al llegar a ese final de los 200 años, destruir lo que hicieron verdaderos libertadores y verdaderos hombres. De manera que esa es la parte triste, es la parte que nos debe conmover, es la parte que nos debe alertar, porque esas ratas que hoy están mandando, ladrones, sinvergüenzas, locos, enfermos, tienen poder para hacer todo el mal que nadie ha sido capaz de hacerle a este país. De manera que eso hace más importante la conferencia del doctor Monroy. Nos recuerda lo que tenemos que recordar. Esta patria no se hizo de cualquier manera. Se hizo con grandeza. Se hizo con verdaderos héroes, con hombres que merecían y merecen continuar en nuestra historia. Por eso la sociedad bolivariana adquiere todos los días mayor importancia, mayor valor, y es de reconocer el trabajo, la dedicación y el amor por esa patria que tiene el presidente de la sociedad bolivariana, impidiendo que olvidemos lo que tenemos que recordar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor ilustre coronel. Resulta que lo que usted dice es la realidad, es lo que nos compete, es lo que nos alimenta en este momento para defender nuestras instituciones y nuestra patria. Está en grave peligro por la locura y el desenfreno que se está mostrando en algunas de las actividades que todos los días vemos. Muchas gracias por su comentario, porque en realidad es muy acertado, muy cierto, muy realista. Y lo que necesitamos en el día de hoy es que todos los colombianos y todos los que creemos en la libertad y en el progreso y en la amistad de los pueblos se tiene que consolidar a través del esfuerzo cierto, definido y solidario de los hombres de bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, el almirante Luis Carlos Jaramillo. Adelante. Gracias, doctor Santamaría. Mis felicitaciones, doctor Oscar Monroy. Siempre sus intervenciones son brillantes, patrióticas y llenas de entusiasmo. Yo quisiera en este instante recordar algo. En la historia, verdaderamente, el armisticio de Santana tuvo como propósito el verdaderamente firmar un tratado que era el de la normalización de la guerra. Y se firmó el tratado, el armisticio por 6 meses y verdaderamente nadie lo cumplió. Ni lo cumplimos nosotros, ni lo cumplieron los españoles. Pero sí quedó verdaderamente en las mentes de los combatientes, creo yo, el tratado de regulación de la guerra, que creo que la única vez que se puso en práctica fue cuando Padilla logró el triunfo de Maracaibo. Recordemos que Maracaibo fue, al igual que Santa Marta, una ciudad eminentemente prorrealista. Y cuando el Libertador pudo, con el apoyo pues de Santander, realizar su campaña hacia el sur, prácticamente las tropas neogranadinas fueron enviadas en su totalidad o en su casi totalidad
hacia el sur y quedando prácticamente descubierto la Nueva Granada y Venezuela. El, el triunfo, eh, el triunfo en Venezuela, de la libertad de Venezuela, estaba completamente comprometido porque los españoles, al mando del general Francisco Tomás Morales, quien fue el que reemplazó a La Torre, verdaderamente un militar de mucho más temple y mucho más aguerrido que La Torre, logró verdaderamente conformar un, eh, eh, un ejército muy grande y tomar nuevamente Maracaibo. Y con el apoyo de la Armada Española pudieron tener casi 10.000 hombres en esa zona, que trataron inmediatamente de venirse sobre la Nueva Granada y verdaderamente, afortunadamente, la acción de los patriotas y especialmente del almirante Padilla en la batalla de Maracaibo lograron el triunfo y lograron que esa invasión no se hiciera. Eh, una vez caído Maracaibo, eh, eh, Morales puso las condiciones para rendirse. Y las condiciones para rendirse fueron basadas básicamente en el Tratado de Regulación de la Guerra, ofreciendo que entregaban las naves que tenía todavía España en el área y retiro de sus tropas, condicionadas a que Padilla aceptara que primero respetar a los habitantes de Maracaibo, respetarles sus bienes, respetarles sus vidas, etc. Que los soldados realistas, que estaban a órdenes de los realistas, pero que eran venezolanos o neogranadinos que quisieran pasarse nuevamente al bando de los patriotas, pudieran ser aceptados sin ningún problema. Tal vez esos eran los... y la entrega de la plaza y del castillo de San Carlos. Y verdaderamente ese fue, yo creo que en el desarrollo de la independencia nuestra, la única vez que se puso verdaderamente en funcionamiento el armisticio. Armisticio que fue firmado por parte de los patriotas por el general Manrique, que era el comandante del área de operaciones, el comandante patriota, y por el almirante Padilla, y por el lado de la corona, pues por, eh, por Morales. Entonces, ese creo yo es la única vez que verdaderamente durante esa guerra se logró, en base pues al acuerdo o a las conversaciones que se tuvieron en el armisticio de Santana, haberse logrado pues un acuerdo entre vencedores y vencidos. Muy interesante, Almirante. Muy interesante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? En realidad ha despertado la conferencia del doctor Monroy muchas inquietudes y sobre todo ha revivido memorias importantísimas en nuestra historia que en muchas oportunidades se han como olvidado. Muy agradecido a todos ustedes por su presencia el día de hoy y un gran abrazo. Que pasen una feliz noche y que sigamos adelante en el pensamiento bolivariano.